Hoy estamos a 6 de septiembre del año 2025 y estamos reunidos aquí con mi familia alrededor mío. Estamos hoy estudiando la porción de las Sagradas Escrituras llamada Cuando Salgas. La porción Cuando Salgas es una parte del libro de Deuteronomio que está ubicada en el capítulo 21, versos 10 al 25, 19. Deuteronomio 21, 10 al 25, 19. Mi nombre es Ricardo Riveros y hoy los estoy invitando a que se sienten a la mesa conmigo para hacer algo que ha sido muy descuidado, pero que es fundamental. Es fundamental. Y es, en vez de uno ir a una iglesia y buscar hacer amigos en una iglesia, y pues respeto al que lo quiera hacer, pero desde hace 4 o 5 años, en el año 2020, cuando sucedió aquella situación que todos recordamos, algunos la recuerdan con lástima, con dolor, porque perdieron familia, pero otros la recordamos de una manera especial. En el caso mío, porque pues yo también me congregaba en una iglesia, en una comunidad, pensando que pues desde niño fui formado en el tema de hay que ir a la iglesia, hay que dedicarle tiempo a Dios, y así lo hacía desde los 15 años. Desde los 15 años pasé por varias iglesias, pues no vale la pena mencionar sus nombres porque la idea no es ensañarse contra ninguna comunidad. De hecho, todas aportan algo valioso. Sin embargo, cuando yo, en el periodo en que tuve que verme encerrado en casa, ya con un conocimiento bastante amplio acerca de la fe, de la creencia del pueblo de Israel, de la creencia del cristianismo, de todas esas cosas que pronto uno cree saber. De hecho, no piensen que soy un tipo súper conocedor, nada de eso. No tengo ningún título como maestro ni como nada de esas cosas. Simplemente soy un hombre que ha decidido estudiar las Sagradas Escrituras a lo largo de mi vida, ya pues con 53, casi 54 años y una familia conformada, 3 hijos, una esposa. En el año 2020 tuve la oportunidad de estar solo con el Creador, acercarme al Creador. Y eso es lo que hoy invito a cada uno de ustedes, porque además de que estuve solo con el Creador, estuve a cargo de una comunidad, y esa comunidad es mi familia. No podía yo darle la responsabilidad de la enseñanza de las Sagradas Escrituras y de las normas de ética, las normas de integridad que se deben transmitir a los hijos. No era: vaya, siéntese, escuche qué le van a transmitir hoy, qué estudió el que está allá sentado y deje a sus hijos allá quién sabe con quién. Muchas veces, y tengo testimonios muy dolorosos de personas que dejaban a sus hijos en manos de un maestro, una maestra, y años después llegaron a darse cuenta que sus hijos habían sido violados, tristemente, que habían sido maltratados, que habían sido humillados, que habían sido vejados. Por esa razón hoy tomo la decisión de compartir estas enseñanzas para que usted pueda sentarse en compañía de sus hijos, con su esposa, porque también hay enseñanzas para la pareja, para los casados,
enseñanzas para los novios, enseñanzas para los adultos mayores. La Sagrada Escritura es muy rica en esto. Aquí estoy con mi esposa, con mi hijo José, con mi hijo Mati, y muy seguramente durante el tiempo de esta enseñanza pues vamos a escucharlos, no los van a ver, pero vamos a escuchar cómo cada uno comparte lo que aprende, cada uno comparte lo que le llega a su corazón y lo que puede poner en su vida práctica. Entonces, a partir de este momento, sean todos los que se conecten bienvenidos a esta enseñanza, a esta reunión que abre las puertas de mi casa para todos ustedes, y pienso yo que no puede haber motivo más limpio y más puro que el de transmitir las enseñanzas de las Escrituras a los propios hijos. Entonces esto aquí no se trata de que yo empiece a decirles regálenme moneditas o regálenme likes o nada de esas cosas. Simplemente que ustedes puedan capitalizar para su familia, para sus hijos, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, pero puras, no con fines de enriquecerme. Entonces, ahí les dejo. Como les venía diciendo, la enseñanza de esta semana es una porción, en el hebreo se llama la parashá, se llama Ki Tetse, y significa cuando salgas. En esta porción de las Sagradas Escrituras tenemos varias cosas, varios temas que se abordan, y vamos a hacer un pequeño resumen. En esta porción de las Escrituras están incluidos 74 preceptos de los 613 que han sido encontrados en el estudio por los llamados rabinos o sabios de la antigüedad. Desde hace muchos años el pueblo judío, a quien se le entregó las Escrituras para entregársela al planeta entero, al mundo gentil, ellos han estudiado los 5 libros de Moisés, y allí se encuentran 613 preceptos. Aquí hay 74 en esta porción, en Deuteronomio, en la cita que les mencioné ahora. Estos 74 preceptos abarcan situaciones cotidianas y sociales, y los temas principales que abarca esta porción es leyes en la guerra, el trato ético a los prisioneros y a las prisioneras cautivas. Esta porción también habla algo muy importante, que es acerca de qué se ordenó acerca del hijo rebelde, y eso ya lo hemos estudiado. ¿Qué ordenaba el Eterno acerca del hijo rebelde? Y lo vamos a leer, es un poco duro, pero aquí se va a entender, y vamos a ver cómo reaccionó el pueblo frente a ese precepto. También acerca de los derechos de la herencia. La Escritura habla de los derechos de la herencia. Una tercera parte habla acerca de la moralidad en la parte sexual. Habla acerca de el adulterio, habla acerca de la violación, acerca del divorcio. También habla acerca de la protección a las personas vulnerables, la protección al vulnerable, devolución de objetos perdidos, trato justo a trabajadores. Interesante todo eso, interesante, porque vemos como un libro que sabemos que existe, pero que pocos lo leemos, y dejamos más bien que otro lo estudie a ver qué me enseña, y eso ha redundado en cosas muy bajas. Otro tema que habla de esta enseñanza de cuando salgas es acerca de las leyes humanitarias. No tomar de prenda las cosas esenciales de las personas para su manutención. No dejar las cosas que de pronto puedo dejar para que las personas pobres puedan hacer uso de ellas, y no ser acaparador. También habla de eso. Habla acerca de la justicia social.
castigos proporcionales. Aquí habla acerca de la famosa ley del talión, ojo por ojo. Y hay unas cosas que de pronto nos llevan también a la compasión, y es por ejemplo cuando habla acerca de qué se hace cuando se captura un ave. Entonces vamos a leer acerca de eso. Como es mi costumbre, me gusta leer el texto, leer la escritura como tal, en la traducción de un texto llamado la Torah Emet. ¿Qué es la Torah? Algunos no saben qué es la Torah. No es un libro de, como alguien lo confunde con el Corán árabe. La Torah son los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de una Biblia cristiana. Está incluido el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la parashá Kitetse comienza de la siguiente manera: cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, el Eterno tu Dios los va a entregar en tus manos y tomarás prisioneros. Si entre los prisioneros ves una mujer hermosa y la deseases, podrás tomarla como esposa. Deberás llevarla a tu casa y ella deberá raparse su cabeza y dejarse crecer las uñas, y deberá quitarse el vestido que llevaba al ser tomada prisionera. Deberá permanecer en tu casa llorando a su padre y a su madre durante todo un mes. Después podrás cohabitar con ella. Ella será tu mujer. Pero si luego no la deseas, deberás dejarla en libertad. No podrás venderla por dinero ni podrás esclavizarla, pues ya la deshonraste. ¿Qué aprenden ustedes de esto? El Creador defiende la dignidad de las personas. Correcto. Aquí habla de una situación muy terrible, que es salir a la guerra y tomar prisioneros o prisioneras. Y aquí habla particularmente de la mujer, de una persona vulnerable, débil. ¿Y por qué no? El soldado la vio, le gustó, se enamoró, entre comillas se enamoró. El Eterno le ordena una cosa al pueblo. Le dice: quítele todo lo que le haga verla adornada, la haga ver bonita, y téngala durante 30 días en su casa. Permítale que llore a sus padres, o sea, respete el dolor ajeno. No importa que sea una prisionera, pero estaba prohibido violar a una mujer, así fuera de los enemigos. Hoy en día eso es totalmente aplicable. Este libro no es un libro pasado de moda, en donde te toca la humanidad de tu corazón. Derecho de la primogenitura. Esto es una ley que se manejaba muchísimo en la antigüedad, y dice: si un hombre tiene 2 esposas, en la antigüedad era común tener más de una esposa, y más de una esposa reconocida y respetada, ¿ya? Si un hombre tiene 2 esposas, a una la ama y a otra la odia o la aborrece, diría yo. Mejor dicho, con una se siente mejor que con la otra. Y ambas le dieron hijos, pero el primogénito es el hijo de la aborrecida. Cuando reparta la herencia a sus hijos, no podrá darle al hijo de la amada el derecho de la primogenitura, en detrimento del hijo de la odiada, que es el primogénito real. Deberá reconocer como primogénito al hijo de la odiada y deberá darle doble parte de todo lo que posea. Él es su primogénito y a él le pertenece el derecho a la primogenitura. Antes de tocar el tema del derecho de la primogenitura, quisiera hablar algo. La Biblia me autoriza a tener 2 mujeres. ¿Así podemos pensar? No. ¿Por qué? Si aquí está escrito, les doy la cita.
Si tuviere 2 esposas, entonces, puedo tener 2 mujeres, rico, sabroso. En las escrituras inclusive se habla de que se les permitía tener hasta 5 esposas. Hoy ¿es bien visto eso? No. La ley la ley lo prohíbe. La ley lo permite. La ley de la Torá. Mientras todas tengan el mismo trato y la misma Pero consideración. el hombre que se atrevía a tener más de una esposa, también se le dice, le debe respetar los mismos derechos a todas. Y lo que le dé a una, se lo tiene que dar a todas. Y ahí es donde yo pienso, hoy en día una persona tiene esa disponibilidad. No. ¿La persona promedio o no? Al maestro se le preguntó acerca de ese tema. Moisés permitía tener más de una esposa. Y el maestro, nosotros creemos en el Mesías judío, en Yeshua. Y el maestro respondió, sí, claro, Moisés lo permitió por la dureza de sus corazones. Porque al principio no fue así. Al principio no fue así. Es decir, ¿es voluntad del Creador que usted tenga más de una esposa? No. De la necesidad del No, hombre. pero su necedad, la dureza de su corazón, su soberbia, lo llevó a tener más de una. En algunos casos, 5. Creo que el rey David tuvo unas 17. Y Salomón, Tenía ¿no? Entonces, ánimos de Creo que en Salomón. esas épocas era más permitido que todos los reyes. Era una época de una dureza de corazón, de una cosa que hoy en día uno, con todo lo que ya nos ha traído, las cosas que hemos visto en la humanidad, hombre, tenga una y téngala contenta. Tenga una esposa y téngala contenta. ¿Ok? Ahora sí, hablemos de los derechos de primogenitura. ¿Será que hoy en día está vigente el tema de los derechos de la primogenitura? No. No como lo explica ahí. Yo les quiero recordar algo. Cuando Isaac tuvo sus 2 hijos, los mellizos, Jacob y Esaú, dicen que el mayor era Esaú. Y de hecho también dice que su padre sentía cierta predilección por él. Finalmente, ¿quién obtuvo la bendición de la primogenitura? Jacob. El menor. Jacob, el menor. Y si seguimos viendo ejemplos en las Sagradas Escrituras, también vamos a ver por lo menos entre los 12 hijos de este Jacob, el primogénito, el que ganó la primogenitura por voluntad del Creador, entre los hijos que fueron 12 varones y una niña, el que obtuvo la primogenitura no fue Rubén, y Rubén era el primogénito. Pero ¿qué pasó con Rubén? Le faltó el respeto a su padre de una manera grave. Profanó el lecho de su padre. Y después de él estaba Simeón, y también Simeón tuvo problemas graves con su padre por ser iracundo, Violento. Y Leví por también. ser violento. Y Simeón hizo alianza con Leví y causaron Masacre. una masacre terrible. Una masacre terrible. Mataron a toda una ciudad, a los varones de toda una ciudad, en una venganza.
De todos estos hijos, el hijo número 11, porque Rachel, esta esposa de José, La esposa de Jacob. perdón, Esposa de Jacob. gracias, de Jacob, esta esposa de Jacob, tuvo a su hijo José, que era el primogénito de ella. Y resulta que Jacob sentía un gran amor por ella, más que por Lea. Lea le había dado ya varios hijos. Rachel no había podido, por alguna razón, por alguna decisión de la providencia divina, no había podido concebir hasta que le dio este hijo, y este hombre pues se empezó a sentir un gran afecto por ese hijo José, y lo puso por encima de sus hermanos, lo cual despertó celos. ¿Ok? Sí. Eso despertó celos y despertó un rencor hacia su hermano. A José pues también le gustaba poner quejas. Por eso entre hermanos deben intentar no andar de poner quejas, ni de tratarse mal, ni de andar señalando el uno al otro, sino al contrario, aconsejarse, cuidarse, protegerse, ayudarse. Y en eso falló José, porque todo lo que veía que los hermanos hacían salía corriendo a contarle al papá, y eso a ellos Fastidiado. les fastidió. Y ya conocemos la historia. Pero entonces, aquí lo que indica la Sagrada Escritura, usted debe respetar los derechos del primogénito. Hoy en día, ¿cuáles son los derechos del primogénito? ¿Será que hay que darle más parte de la herencia? ¿O será que hay que darle... ¿Cuál es la herencia primero que todo? ¿Será que la herencia es darles pensiones, propiedades? ¿Qué es la herencia? La Torah. ¿Cómo mismo? La Torah. ¿Qué es eso? La Torá. Enseñanza. La instrucción para la vida. La instrucción para la vida. Las buenas maneras, los buenos hábitos, el respeto por el ser humano, el ser más que honesto, ser íntegro. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre honesto con íntegro? ¿Quién es una persona honesta? Al honesto lo ven haciendo buenas cosas, buenas obras. ¿Y el íntegro? El íntegro es el que hace lo bueno cuando nadie lo está viendo. Honesto es una persona que cuando lo están viendo no da de qué hablar, pero al escondido hace sus fechorías. El íntegro, para la Sagrada Escritura, ¿cómo se dice íntegro en el hebreo? Tam. Muy bien. Tam. Muy bien. El íntegro es el que hace lo bueno aunque nadie lo esté viendo. Ese es el íntegro. El que hace lo bueno aunque nadie lo esté viendo. Entonces, se puede decir que yo a ustedes les estoy entregando la herencia. Yo no estoy esperando a morirme para dar un papel y para que se maten entre ustedes por un pedazo de tierra, o por 2 ladrillos, o por 3 ladrillos, o por un carro, o por una cuenta de un banco. Por nada de esas cosas. Les estoy transmitiendo mi herencia. ¿Qué fue lo que le transmitió Abraham a su descendencia? ¿Por qué Abraham es tan relevante en las religiones monoteístas? No solo en la fe hebrea, en la misma fe de los hindúes es relevante Abraham. En la fe de los musulmanes es relevante Abraham. ¿Por qué? Porque yo sé, dice la Escritura,
porque yo sé que Él conducirá a su casa después de sí. Yo sé que Él conducirá a su casa después de sí. Usted debe prepararse para conducir su casa. Hoy en día el afán del dinero, el afán de la diversión, el afán del tener, ha hecho que el hombre olvide su principal deber: educar y transmitir la herencia, y no solo al primogénito, al mayor, sino a todos sus hijos. A todos sus hijos debe transmitirle la herencia. Vamos a entrar en un tema bien difícil, que aquí nos habla en el verso 18. Si uno tiene un hijo díscolo y rebelde, que no quiere obedecer ni a su papá ni a su mamá, y no les obedece siquiera con advertencia, entonces su padre y su madre deben llevarlo ante los ancianos de su ciudad. Óigase bien. Allí tenían que llevar la información al tribunal local, así lo dice aquí la Sagrada Escritura. Y deberán decirles a los ancianos de su ciudad: nuestro hijo, díscolo y rebelde, no nos obedece, es glotón, es bebedor. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta provocarle la muerte. Esto es bien pesado. Los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta provocarle la muerte. De este modo, eliminarás el mal dentro de tu ciudad. Eliminarás de ti el mal, y todo el pueblo se enterará y temerán. Dicen los registros que nunca ocurrió un apedreamiento por ese motivo. Porque es que es muy duro uno denunciar a su hijo. Pero, ¿qué enseñanza toma usted de esto? Si estas palabras son inspiradas por el Creador, ¿qué opina el Creador que se debe hacer con un hijo rebelde, irrespetuoso, que maltrata a sus papás, que maltrata a su mamá, que la humilla? Algunos hasta le pegan. Para el Eterno debe morir. Según lo que el Eterno opina de eso en la Sagrada Escritura, no se merece estar vivo. Y hay un precepto. Ese precepto dice ¿cómo? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega. La segunda parte de esta porción de esta semana dice: cuando un hombre haya cometido un delito que merezca la pena capital, después de haber sido sentenciado y ejecutado, deberás colgar su cadáver de una horca. Pero su cadáver no pasará la noche en la horca, sino que deberán enterrarlo el mismo día, pues una persona colgada es un insulto para el Eterno, y no debes contaminar la tierra que el Eterno tu Dios te entrega en propiedad hereditaria. Aquí nos habla también de lo siguiente, y es cuidar la propiedad de los demás. Si tú ves extraviado el toro de tu prójimo o un animal de su rebaño,
No te desentiendas del mismo, sino restitúyelo a tu prójimo. Si tu semejante no está cerca de ti o tú no lo conoces, deberás llevarlo a tu casa y tenerlo allí hasta que tu prójimo lo identifique, y entonces se lo devolverás. Del mismo modo debes proceder con su asno, con su ropa o con cualquier objeto que alguien pierda y tú lo encuentres. Lo que te encuentras en la calle no es tuyo. Y eso es bien difícil. Bien difícil. No te hagas el desentendido. Eso es lo que ordena el Creador. Si ves el burro de tu prójimo o su toro caídos en el camino, no los ignores. Ayúdalo a levantar el animal. También nos habla acerca de las vestimentas. La mujer no debe usar artículos de hombre, ni el hombre debe usar artículos de mujer, pues el que hace ese tipo de prácticas es abominación al Eterno. Es abominación. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Sagrada Escritura. No faltará el que diga, ay, pero es que los tiempos cambian. Bueno, yo cumplo con transmitir lo que está escrito. Usted ejerce su libre elección. Y ya después usted enfrenta las consecuencias. Esta es una enseñanza acerca de la compasión, la que viene. Si por casualidad encuentras en tu camino un nido de pájaro, ya sea en un árbol o en la tierra, con pichones o huevos, entonces si la madre está recostada sobre los pichones o los huevos, no tomes a la madre junto con ellos. Ahuyenta primero a la madre y solo luego toma los pichones. Así te irá bien y se prolongarán tus días. Cuando construyas defensas, cuando construyas una casa, hazle una protección a tu terraza. Así evitarás que de tu casa penda sangre si alguien llegase a caer. Hay que ser precavido. Hay que pensar en los riesgos. Hay que medir los riesgos. Uno no puede ir actuando y haciendo tonterías. Haciendo movimientos bruscos, en el colegio corriendo como un loco, o en la calle manejando como un loco un vehículo, una motocicleta, una bicicleta, o corriendo sin mirar hacia dónde va corriendo, distraído. Aquí lo que nos dice, sea prevenido, mida los riesgos. ¿Ya? Otro precepto: no siembres en tu viña otras especies de semillas para evitar que todo el producto de las semillas que sembraste y del fruto de la viña sea prohibido. No ares con una yunta formada por un toro y un asno. No uses una prenda cuya tela combine fibras de lana y de lino. Deberás atar hilos colgantes en las 4 puntas del manto con el que te cubres. Si un hombre se casa y después de haber cohabitado con ella encuentra que la odia y la acusa y la difama diciendo, me casé con esta mujer, pero al cohabitar con ella no encontré señales de que era una virgen, entonces los padres de la chica deben tomar y presentar las evidencias de la virginidad de ella ante los ancianos de la ciudad, en la corte. El padre de la chica declarará ante los ancianos, entregué mi hija como esposa a este hombre, pero ahora él la repudia. Miren,
La acusa falsamente alegando que mi hija ya no era virgen en el momento de casarse. Pero aquí está la prueba de la virginidad de mi hija. Entonces los padres de la chica expondrán su inocencia ante los ancianos de la ciudad. Los ancianos de aquella ciudad tomarán a ese hombre y le darán 39 latigazos. Y además le pondrán una multa de 100 shekel de plata. El shekel es la moneda oficial de esta época en la Sagrada Escritura, y era de plata o también era de oro. Hoy en día pues el shekel es la moneda oficial del pueblo judío. ¿Ya? Eran como monedas. Dime. Eran como monedas, algo así. Sí, eran unas monedas de un peso determinado. Suma que deberá entregar al padre de la chica por haber difamado a una muchacha virtuosa en Israel. Además deberá mantenerla como esposa, perdiendo de por vida el derecho a divorciarse de ella. O sea, cómo se resalta la dignidad, la dignidad, la dignidad. Respete la dignidad de las personas. Respete la dignidad de las personas. Y eso es lo que ustedes deben aprender. Así sea el compañero del colegio, el que tenga más cara de tontico, o el que se vista más feo, o el que tenga la indumentaria más falta de recursos. No por eso yo debo pisotearlo. No por eso yo debo maltratarlo. Porque es un ser digno de respeto. Cuando una persona habla una tontería, yo no debo burlarme. Yo debo respetar esa persona, lo que hable, lo que diga, y no ofenderlo. No debo ofenderlo. Debo ayudarle. Pero si la acusación fuese verdadera de que no se hallaron señales de virginidad en la chica, sacarán a la chica a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta provocarle la muerte por haber cometido una acción vergonzante en Israel, por haber cometido adulterio viviendo en casa de su padre. Debes eliminar de ti el mal. Y aquí vemos otra cara de la moneda terrible. Terrible el castigo para una chica mentirosa y de malas prácticas. No sé cuántas situaciones habrán ocurrido, no he leído acerca del registro, pero supongo que fueron muchas en la antigüedad, donde las chicas ejercían un comportamiento hipócrita ante sus padres, y después pretendían engañar también al joven que las cortejaba, a su pretendiente. Y el castigo era fuerte: apedreamiento. Si una chica virgen está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, deberán sacar a ambos al portal de aquella ciudad y deberán apedrearlos hasta provocarle la muerte. A la chica por no haber pedido socorro estando en plena ciudad, y al hombre por haber deshonrado a la mujer de su prójimo, y de ese modo eliminarás de ti el mal. Esta es una porción bien fuerte, bien fuerte. Pero si es en un descampado donde el hombre encuentra a la chica comprometida y la toma por la fuerza y se acuesta con ella, solo el hombre deberá ser sentenciado a muerte y la chica sobrevivirá, pues ella no cometió ninguna transgresión punible con la pena de muerte. Igual que cuando uno se levanta contra su prójimo y lo mata, así es este incidente. Pues en efecto, la agredió en un descampado, y aunque la chica comprometida hubiese pedido auxilio, no hubiera habido nadie para salvarla. Si un hombre encuentra a una mujer virgen, una chica virgen que no está comprometida, y la toma
y se acuesta con ella y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella debe pagarle al padre de la chica 50 shekel de plata y ella será su esposa. Y él pierde de por vida el derecho al divorcio por haberla humillado. Hoy en día es pan de cada día. Los hombres miden su hombría por la cantidad de mujeres que poseen, por la cantidad de mujeres que toman. Entre más mujeres toman, más machos son. Y resulta que a los ojos del Eterno eso no está bien visto. Que ningún hombre tome en matrimonio la mujer de su padre. Eso fue lo que hizo Rubén. Que ningún hombre tome en matrimonio la mujer de su padre. No debe violar la privacidad de su padre. Que no contraiga matrimonio en la congregación del Eterno el que tenga los testículos magullados, aplastados o amputados su miembro viril. Que un bastardo, el hijo de una relación adúltera o incestuosa, no contraiga matrimonio en la congregación del Eterno, ni siquiera su 10ª generación podrá contraer matrimonio en la congregación del Eterno. Que los hombres de Moab y de Amón no se casen con mujeres israelitas, ni siquiera su 10ª generación podrá contraer matrimonio. Jamás. Eso es porque no fueron a recibirlos con pan y agua en el camino cuando salieron ustedes de Egipto, y también porque le pagaron a Bilam, hijo de Beor, oriundo de Petor, en Aram Naharaim, para que los maldijera. Pero el Eterno tu Dios no quiso escuchar a Bilam. El Eterno tu Dios transformó la maldición en bendición para ti, pues el Eterno tu Dios te ama. Jamás procures su paz ni su bienestar durante toda tu vida. Sin embargo, no aborrezcas al edomita, porque es pariente tuyo. El edomita son los descendientes de Esaú, de Esá. Sabemos que de Edom salió el Imperio Romano. De ahí sale el Imperio Romano. No aborrezcas al egipcio, pues extranjero fuiste en su tierra. Los descendientes de ellos en la 3ª generación podrán casarse en la congregación del Eterno. Cuando salga a un campamento a enfrentar a tus enemigos, cuídate de toda cosa mala. Si un hombre estuviese impuro por haber tenido una polución durante la noche, deberá salir del campamento y permanecer afuera. Antes del atardecer deberá sumergirse en agua y a la puesta del sol podrá reingresar al campamento. Deberás asignar un lugar fuera del campamento para usar como baño. Con tu equipo deberás llevar siempre una estaca para que cuando tengas que hacer tus necesidades puedas cavar un hoyo con la estaca y luego tapes con tierra el estiércol. Porque el Eterno tu Dios está en tu campamento para salvarte y para entregarte tus enemigos. Tu campamento debe ser sagrado, que no vea él cosas inmorales y se aparte de ti. Y paremos aquí un momento. ¿Qué aprende usted de eso? ¿Que debe llevar una estaca para hacer un hueco en la tierra? ¿O qué es lo que aprende usted de eso? Primero que hay que respetar, que hay que mantener en santidad el campamento. Hay que respetar el hogar. Prudencia. Uno hacía sus necesidades al lado de la casa. Que no había baño. En No esos dejaba eso tiempos, afuera. Escuche, pues, no estamos hablando del campamento donde viven. Estamos hablando de un campamento cuando salen a la guerra. Pónganlo en contexto. Cuando usted salga a una campaña, cuando estaban en campaña,
No por el hecho de que usted está lejos de su casa en una campaña, usted puede allá dejar todo convertido en un caos. ¿Qué es lo que vemos, no? La gente, cuando van a esos eventos multitudinarios, ¿cómo queda el sitio cuando queda abandonado? Lleno de basura, horrible. Sucio. En caos. No es sino que nos paseemos por el centro de la ciudad o que pasemos por debajo de un puente. Por eso poco me gusta salir a caminar, porque ve uno por todos lados los desechos humanos. Sí, terrible. Asqueroso. Falta de conciencia. La falta de conciencia. Desarrollen buena conciencia. No tiren papeles, no tiren botellas, no tiren nada en la calle. Si tiene basura, guárdela en su bolso y bótela cuando llegue a su casa. No pegue chicles debajo del escritorio del aula de clases. Eso me pasaba. No raye paredes, no raye escritorios. No dañe la ciudad. O sea, este tema no es, y que es también muy importante mantener el orden en casa, pero este tema no habla del orden en casa. Habla de la conciencia como ciudadano, como huésped en este planeta. No es sino que miren, aquí en Colombia tenemos el grave problema en el mar de Santa Marta, contaminado hasta que ya. En vez de darle un buen destino a los desechos, decidieron tirarlo al mar, en la bahía. Y la bahía está asquerosa y llena de alimañas. Y eso por dar un ejemplo, pero son muchos más. Y la razón que da el Eterno es, vuelvo y les leo, porque el Eterno tu Dios está en tu campamento para salvarte y para entregarte tus enemigos. Tu campamento debe ser sagrado. Tu campamento debe ser sagrado. El Eterno no habita en caos, ni en suciedad, ni nada de eso. Donde hay caos, no está el Eterno. Donde hay caos, no está el Eterno. Y ahora, tráiganlo también a su habitación. O sea, ya les hablé de la calle, que es de lo que habla esto, de los espacios públicos. Ahora también tráigalo a su habitación, a los cajones de su escritorio, al baño en el que usted se asea, a la cocina en donde usted cocina y hace sus alimentos. Su casa debe permanecer impecable, impecable. Su forma de vestirse, el aseo de su boca, que cuando usted le hable a alguien no lo saque corriendo. Sus oídos limpios. Sus oídos limpios. La nariz limpia, los dientes limpios, los pies. Debe uno cuidarse del mal olor de los pies, el olor debajo de las axilas. Yo no tengo, ni la mamá tiene por qué andar corriendo detrás de ustedes. Límpiese, aséese. Eso debe ser algo suyo. Usted es consagrado al Eterno. Usted le pertenece al Eterno. No devuelvas a su amo a un esclavo que sea rescatado de su amo y entregado a ti. Él vivirá contigo en el lugar que mejor le parezca de tus ciudades. No lo provoques. De esto se puede hablar más adelante, es un tema bien delicado, porque no faltaría el que diga, ay, ¿cómo así que era permitida la esclavitud? Y tenemos un concepto muy diferente de esclavitud del concepto que está en las Escrituras. En la antigüedad el Eterno permitía a los judíos, al pueblo hebreo,
tener esclavos. Pero bajo ningún punto de vista es la esclavitud de la que nos enseñaron en el colegio. La esclavitud de los negreros. Nada que tenga que ver con eso, con la humillación y con la supresión del derecho de las personas, o mucho menos tratarlos como bestias. Entonces, simplemente dejamos el tema allí, porque sí es bueno más adelante tocarlo. Aquí hay otra cosa interesante y es algo que está moviendo las economías de muchas personas y de muchos países del mundo, y es que no haya prostitución dentro de las israelitas ni entre los israelitas. Que no haya prostitución. No lleves a la casa del Eterno en pago de una promesa el salario producto de la prostitución o el precio de un perro. Pues incluso ambos son aborrecidos por el Eterno tu Dios. Si usted quiere hacerle una ofrenda al Eterno, no le lleve ofrendas de cosas ilícitas, de negocios turbios, de negocios sucios, de engaños, de estafas. Mucho menos piense usted que puede portarse como usted quiera y hacer lo que quiera y luego llevar una ofrenda y que va a ser aceptada. Puede que un hombre se la acepte porque la codicia es grande hoy en día. Pero cuando usted haga una ofrenda, no piense en hacerla para que se la acepte un hombre. Cuando usted haga una ofrenda, piense en que se la está haciendo a Dios, a su Creador. Y Dios, su Creador, lo sabe todo. A Él no lo podemos engañar. Acuérdese siempre lo que le dijo Samuel al rey Saúl. ¿Es que acaso es más importante una ofrenda que la obediencia? ¿Usted cree que el Eterno quiere ofrendas o que quiere obediencia? Obediencia. Las ofrendas bien recibidas por el Eterno son aquellas que provienen de la pureza, la pulcritud, la integridad y la lealtad. No esas ofrendas de gente que quiere acallar su conciencia negra y asquerosa llevando mucho dinero a ofrendarlo. No causes que tu hermano cobre interés, ni interés de dinero, ni interés de comestibles, ni interés de ninguna otra cosa sobre las que se suele cobrar interés. Puedes causar que un no judío cobre interés, pero no puedes causar que tu hermano cobre interés. Así el Eterno tu Dios te va a bendecir en todos tus emprendimientos en la tierra a la que te diriges para poseerla. Cuando hagas una promesa al Eterno tu Dios, no tardes en cumplirla, pues el Eterno tu Dios te la reclamará y estarías en falta. Si no haces ninguna promesa, no estarás en falta. Cuida lo que salga de tus labios. Cumple la promesa de ofrenda voluntaria que le hayas prometido al Eterno verbalmente. Si usted no va a cumplir, no prometa, y mucho menos jure. Peligrosísimo eso. No prometa cosas. Eso es un lazo. Y cuando usted le promete al Eterno cosas, Él se las cobra.
Cuando entres en el viñedo de tu prójimo podrás comer todas las uvas que quieras hasta quedar satisfecho, pero no podrás ponerlas en tu canasto. Cuando entres en el trigal de tu prójimo podrás arrancar las espigas con tu mano, pero no podrás cortar las espigas de tu prójimo con una hoz. Si un hombre se casa, convive con su esposa y después deja de agradarle por haber encontrado en ella una actitud inmoral, le escribirá un acta de divorcio, se lo entregará en su mano y la despedirá de su casa. Se permitió el divorcio. Se permitió el divorcio. Al maestro también le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio? Sí, pero al principio no. No fue así. Después de haber abandonado su casa, ella podrá casarse nuevamente con otro hombre. Pero si también el segundo marido la rechaza y en consecuencia escribe y le entrega en su mano un acta de divorcio y la despide de su casa, o si hubiese fallecido su segundo esposo, su primer esposo que la había divorciado no la podrá ya volver a tomar como esposa. Queda prohibida para él. Si ella se impurificó respecto de él, eso es repugnante para el Eterno. No introduzcas la inmoralidad en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega en herencia. Un recién casado no debe enrolarse en el ejército, ni se le debe imponer ninguna clase de servicio. Quedará libre en su casa durante un año para hacer feliz a su esposa. No se debe tomar como prenda la piedra superior o inferior del molino, porque es tomar como prenda la vida misma. Si un hombre rapta a uno de sus hermanos israelitas, el secuestro, lo esclaviza y luego lo vende, al ser descubierto debe ser condenado a muerte. Secuestro y trata de personas. ¿Cómo se castigaba? Con la Con la muerte. muerte. De ese modo eliminarás de ti el mal. Ten cuidado en cuanto a la afección de Zaraat. La Zaraat no es lepra. La han traducido muy mal como lepra, pero la Zaraat era una afección de carácter espiritual, que inclusive en las Sagradas Escrituras se menciona que afectaba las casas, la ropa y los accesorios de cuero, y en fin, yo nunca he visto una camisa con lepra, tampoco he visto una pared con lepra. Entonces se considera que es una afección de carácter espiritual. Ten cuidado en cuanto a la afección de Zaraat. Ten sumo cuidado en proceder tal cual te indiquen los sacerdotes descendientes de Leví. Sean cuidadosos en cumplir tal cual lo que les ordené. Recuerda lo que el Eterno tu Dios le hizo a Miriam en el camino cuando salieron de Egipto. Si le haces un préstamo de cualquier tipo a tu prójimo, no entres en su casa para tomar alguna prenda suya, deberás quedarte afuera y el deudor te entregará la prenda. Y si el deudor fuese menesteroso, no deberás acostarte reteniendo su prenda. Al ponerse el sol deberá reintegrarle su prenda para que pueda taparse con su manto y te bendiga. Eso se te acreditará como un acto de rectitud ante el Eterno tu Dios. Ya para finalizar la séptima por parte de esta porción, dice: no retengas la paga del menesteroso o del asalariado indigente, ya sea hermano tuyo o un extranjero que habita en tu tierra dentro de tus ciudades. Debes pagarle su salario el día que es. Debes pagarle su salario el día que es.
antes incluso de que se ponga el sol. Para que termine el día. Es uno de los males que se ve hoy en día. Hay gente que lleva 5 y 6 meses y no Que le recibe su pagan. pago. Y sacando al fiado y recibiendo humillaciones. Pues el necesitado, pues él es necesitado y pone en riesgo su vida para eso. Evita que reclame contra ti ante el Eterno y que te sea imputado como pecado. Los padres no deben ser sentenciados a muerte de sus hijos, ni los hijos deben ser sentenciados a muerte de sus padres. El hombre muere por su propia falta. No cometas injusticia contra el extranjero, ni contra el huérfano, ni tomes como prenda la vestimenta de una viuda. Y yo le agrego aquí, del anciano. Correcto. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Eterno tu Dios te liberó de allí. Por eso te ordeno que hagas esto. Mucho cuidado con los extranjeros. No los maltraten. En este país tenemos muchos extranjeros y también tenemos mucha gente que aborrece a los extranjeros por el simple hecho de ser extranjeros. ¿Cómo es que llama eso? Xenófobos. Xenofobia. Mucho cuidado con la xenofobia. Usted no se imagina el mal espiritual que trae la xenofobia a su propia vida y a la vida de su familia. Respeten y ayuden al extranjero en la medida que les sea posible. Cuando recojas la cosecha de tu campo, si olvidas alguna gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla. Esa es para el extranjero, para el huérfano o para la viuda. Así el Eterno tu Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. Cuando sacudas tus árboles de aceitunas, no recojas todo el esplendor detrás de ti. Serán para el prosélito, para el huérfano y para la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no recojas los racimos incompletos. Lo que quede será para el prosélito, para el huérfano y para la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por eso te ordeno hacer esto. Cuando haya una disputa entre personas, deberán presentarse ante el tribunal para que los juzguen. El tribunal exonerará al inocente y condenará al culpable. Si el culpable cometió un delito que se castiga con la flagelación, el juez hará que se incline y sea flagelado adelante de acuerdo al número de latigazos correspondiente. Máximo 40 azotes se le podrán aplicar y no más. No le apliques azotes adicionales para que tu hermano no quede degradado delante de ti. Y 40 azotes son hartos. No pongas bozal a tu toro mientras está trillando. Aquí vamos a leer acerca de una ley que se manejaba en la antigüedad, que era la ley del levirato. Que cuando una persona moría, un hombre moría y no dejaba descendencia, un hermano debía tomar la esposa para darle descendencia. Dos hermanos que viven juntos y uno de ellos fallece sin dejar hijos. La mujer del difunto no deberá casarse afuera con un ajeno. Su cuñado deberá casarse con ella realizando un casamiento, levirato. El mayor de los hermanos, si es que ella puede concebir. En tal caso, él heredará a su hermano muerto. De esa forma se evita que sea borrado su nombre de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada debe dirigirse a la corte de ancianos y declarará: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No acepta realizar el casamiento del levirato conmigo. Entonces los ancianos de su ciudad deberán citarlo y hablar con él. Y él deberá ponerse de pie y declarar: no quiero casarme con ella.
Luego su cuñada deberá acercarse a él a la vista de los ancianos. Deberá quitarle el calzado de su pie y deberá escupir ante él y declarará: así se debe proceder con el hombre que no construye la familia de su hermano. Su nombre será conocido en Israel como la casa de aquel cuyo calzado fue quitado. Si dos hombres pelean y la esposa de uno de ellos se acerca para auxiliar a su marido y toma al otro por sus zonas pudorosas, le cortarás a ella la mano. No le tengas piedad. No tengas pesas engañosas. Y esto es para los que manejan comercio. No tengas pesas engañosas. Yo diría, no vendas productos de pésima calidad, engañando a la gente diciéndole que son de buena calidad. En eso se mide la integridad también. No tengas en tu casa medidas falsas. Debes tener pesas y medidas exactas y precisas para que vivas mucho tiempo. Miren que la honestidad y la integridad en los negocios trae una promesa también. Para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega. Porque todo el que hace eso, todo el que actúa con engaño, es repulsivo a los ojos del Eterno. No sean torcidos en los negocios. No sean ventajosos en los negocios. No engañen a la gente. Nunca, jamás. Es preferible no hacer un negocio que engañar a alguien. Eso es repulsivo ante los ojos del Eterno. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron ustedes de Egipto, cuando te encontró en el camino y castraba a los rezagados de tu pueblo, a todos los débiles que se retrasaban, cuando tú estabas exhausto y fatigado. Y éste no tuvo temor del Eterno. Entonces, cuando el Eterno, tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que el Eterno, tu Dios, te entrega como propiedad hereditaria para que la tomes en posesión, deberás borrar todo recuerdo de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, hasta aquí llegó la lectura de la porción de la semana. Hay cosas demasiado fuertes y que, la verdad, si no hay un estudio previo, pues son difíciles de entender. Correcto. Pero no por eso se debe condenar lo que está en el libro sagrado, porque todo tiene una razón de ser. Y cuando ustedes estudien dedicadamente las Sagradas Escrituras, cuando conozcan el contexto en el que estaba escrito lo que se escribió, yo les digo, lo van a entender. Hasta aquí llegamos en esta transmisión. Yo les agradezco a los que estuvieron presentes y les invito a que dediquen tiempo a educar a sus hijos, dediquen tiempo a compartir en familia, a dialogar, a enseñar las Escrituras. Un abrazo fuerte y feliz resto de día.